Hola, el día de hoy vamos a revisar el tema de corrientes del pensamiento jurídico. Las corrientes del pensamiento jurídico ayudan a marcar una pauta en nuestra forma de pensar el derecho y comprenderlo desde un punto de vista filosófico, es decir, el saber del por qué son las cosas como son y no únicamente saber que así son, sino que existe una razón de por qué son así. En primer lugar, hay que tomar en consideración que existen tres posturas que están muy reconocidas sobre lo que es el pensamiento jurídico. Estas posturas pues pueden complementar eh, lo que son las formas de entender el derecho, ¿vale? Entonces, estas tres posturas son el ius naturalismo, el ius positivismo y el ius sociologismo. Vamos a ir viendo cada una de ellas para poder comprender mejor justamente lo que es el derecho. Empecemos con el ius naturalismo. Como tal, el concepto del ius naturalismo podríamos decir que es el conjunto de primeros principios éticos muy generales de los cuales el legislador humano debe tomar su inspiración para formular las reglas del derecho positivo. Es un concepto pues muy general de lo que es el derecho natural. Una característica del derecho natural es que es un derecho que como tal pues no está escrito, sino que está en la naturaleza. Por eso es que no se encuentra escrito, se encuentra dentro de la propia naturaleza. Este derecho natural parte de la idea de la esencia de natural o de la naturaleza de la humanidad. De allí que estos derechos sean innatos, ¿no? Porque ya están plasmados en la naturaleza y por lo mismo deben ser protegidos. Ahora bien, existen distintas corrientes del derecho natural. Una primera corriente que hace referencia a la naturaleza humana tal cual. Una segunda corriente que habla de un derecho divino. Una tercera corriente que habla de una cuestión racionalista. Una cuarta corriente que es una cuestión abstracta o idealismo. Y una quinta corriente que habla de principios generales del derecho, los primeros principios de derecho. Entonces veamos la primera corriente que nos sostiene que cada individuo siente en sí la facultad originaria de la experiencia, de valorar el derecho existente y, de ello, distinguir lo que es lo justo de lo injusto. Esta facultad se ha tenido siempre, todos los seres humanos la han poseído desde siempre. Entonces, esta primera corriente hace esa reflexión sobre lo que nosotros pudiéramos estar pensando que es justo o que es injusto. Teóricamente, todos somos capaces de detectar inmediatamente qué es justo y qué es injusto, ¿vale? En todas las situaciones. Sin embargo, evidentemente, pues aquí va a variar quizá de lo que eh, piense también una sociedad o cómo ha sido, cómo se han inculcado valores en las personas, pues para saber si algo es justo o injusto, aunque si bien es cierto, eh, se supone que de manera general todos podemos entender cuando algo es justo o es injusto, de hecho todos opinamos sobre si algo es justo o injusto, pues evidentemente hay muchas cosas que pueden hacer que, que no forzosamente todos pensemos que una misma situación es justa o esa misma situación sea injusta. Entonces, bien, pero eso es lo que dice o lo que plantea esta primera corriente del naturalismo. Una segunda corriente sugiere la idea de una divinidad que habría fijado desde siempre los principios del bien y de lo justo. Entonces, el derecho natural no deriva de los sentimientos de los hombres, sino que es superior a estos sentimientos y además viene desde fuera, ¿no? Viene como un rayo de luz, dice esta corriente, que se refleja en la conciencia de cada ser humano. Entonces, básicamente, nosotros, los seres humanos, tendríamos en nuestro interior
lo que es estos conceptos del bien y de lo que es justo, gracias a que alguna divinidad, ¿no?, los puso ahí en nosotros. Por eso es que los podemos identificar. Básicamente estaríamos diciendo que aquí es, pues si Dios me permite hacer esto, pues entonces pues yo lo puedo hacer, porque solamente Dios podrá juzgarme, solamente Dios podrá reprocharme que no hago lo que Él me dijo. Pero los hombres pues no tendrían ese derecho, ¿no? O sea, cualquier otro ser humano no tiene derecho a decirme que estoy haciendo mal, porque el único que podría decirme si está mal lo que estoy haciendo sería el propio Dios. Bien, esta sería una segunda corriente del naturalismo. Una tercera corriente hace referencia a aquello que la recta razón demuestra conforme a la naturaleza sociable del hombre. Este derecho natural es como tal invariable y fatal. O sea, no tiene que ver aquí ni la voluntad humana ni nuestra vida, ¿no? Es más, este derecho natural con base en la razón existiría aunque Dios no existiera. Vamos, aquí se plantea desde esta tercera corriente del naturalismo que se analice cada situación conforme a la razón humana y conforme a la razón humana determinar si efectivamente la situación es justa o es injusta, ¿no? O sea, simple y sencillamente podríamos pensar una situación, ok, alguien ha trabajado durante todo un mes para obtener cierta cantidad de dinero. Con ese dinero se ha comprado un producto que a él le gusta mucho. Viene otra persona y sin más le quita ese producto o lo destruye, ¿no? Esa situación sería justa o injusta. Entonces ahí se tiene que razonar, ¿no? A ver, ¿qué tan justo podría ser que la otra persona llegue y le quite lo que tanto trabajo le ha costado a esta persona, ¿no? O sea, más allá de nuestros sentimientos, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista de los sentimientos, decir, oye, pues qué injusto. Pero si lo viéramos desde la perspectiva del otro sujeto, que a lo mejor no tiene nada y nunca ha tenido y desea tener y dice, wow, pues aquí está. O sea, y si Dios me permite tomarlo, bueno, pues también lo podré tomar, ¿no? Entonces, sin embargo, desde el punto de vista de este naturalismo racional, pues evidentemente no importa de qué lado estés, ¿no? No importa si estás de la persona que ha sido robada o de la persona que es ladrona, de todos modos, la conclusión sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, esta es una tercera corriente que nos dicta que el derecho tendría que ser conforme a la razón. Una cuarta corriente del naturalismo hace referencia a que el derecho natural en sí es una idea, como el pensamiento de una armonía permanente y absoluta de lo que es el querer social. Es una noción abstracta, no tiene realidad empírica, pero sirve de guía para nuestros conocimientos de la realidad. Es decir, nunca vamos a alcanzar realmente este derecho, porque este es un derecho perfecto, donde todo es justo. eh, Sin embargo, pues evidentemente no se va a alcanzar porque es perfecto, ¿no? Y ahora, esta perfección es parte de una armonía del todo. Entonces, básicamente aquí este naturalismo, si bien no puede alcanzarse en plenitud, pero sí sirve de guía, o sea, sí sirve para decir, ok, este es como que el camino que deberíamos de tomar, esto sería lo correcto para todos, ¿no? Entonces, pues vamos, básicamente sobre eso hace referencia esta cuarta corriente del naturalismo. Y una quinta corriente sería que el derecho natural no es otra cosa sino que el conjunto de primeros principios o principios generales del derecho a que deben recurrir los jueces a falta de disposición aplicable a un caso concreto. Algunas conclusiones que podemos obtener del naturalismo son: una, que el naturalismo supone la existencia de un derecho
trascendente y anterior al derecho positivo. 2. Que es un derecho que, bajo la sombra de la razón, de la naturaleza o de Dios, es asumido como el único orden regulador de validez universal al que los hombres, guiados por la recta razón, pueden aspirar. 3. El derecho natural es la única manifestación universalmente válida y necesaria de lo que debe ser un orden justo y racional. 4. El derecho positivo no debe hacer otra cosa más que guardar celosamente el cumplimiento y el respeto del derecho natural. Es decir, el derecho positivo tendría que estar respetando el derecho natural, única y exclusivamente. 5. El derecho positivo nunca debe contradecir al derecho natural. Y llegado el caso, es decir, llegado el caso en que hubiera una contradicción entre lo que indica el derecho natural y lo que indica el derecho positivo, siempre debe prevalecer el derecho natural sobre el positivo, pues se debe suponer que pueden equivocarse los seres humanos, pero no la naturaleza, ¿no? Ya sea divina o racional, en que se funda el derecho natural. Ahora pasemos al ius positivismo. Si bien es cierto que para los ius naturalistas el derecho positivo se encuentra en una situación de subordinación frente al derecho natural, para los positivistas en realidad el derecho positivo es la única y verdadera manifestación del derecho, ¿no? Es decir, para los positivistas el derecho natural pues realmente es idílico, es algo que no se puede tener en la práctica, pero lo que sí podemos tener y lo que sí podemos exigir es el derecho positivo. ¿Cuál sería el concepto de derecho positivo? El derecho positivo es el sistema de normas jurídicas que regula la vida de un pueblo en un determinado momento histórico, ¿no? Del autor Ramírez Gronda. Entonces, ese es un concepto. Evidentemente pueden existir más conceptos de derecho positivo. Ahora, ¿de qué trata el derecho positivo? Punto número 1, es un derecho que sí está escrito. Eso es importante porque viene en contraposición con el derecho natural que no está escrito. Pero el derecho positivo sí lo está. Ahora, el derecho positivo o ius positivismo parte del supuesto de que el derecho no es otra cosa sino la expresión positiva de un conjunto de normas dictadas por el poder soberano. Estas normas, que constituyen al derecho positivo, son válidas por el simple hecho de que emanan del soberano, no por su eventual correspondencia con un orden justo o trascendental como lo pretendía el justnaturalismo, sino única y exclusivamente, pues, porque fueron dictadas por el que está gobernando. Entonces, el derecho positivo, como tal, funda su validez únicamente en las reglas y procedimientos establecidos por el Estado, por el gobierno. Para el positivismo, el derecho positivo es formal, porque no se define ni por las acciones que regula ni por el contenido de la regulación, tampoco por los fines que esta acción persigue, ¿no? Pues para el ius positivismo, detrás de la ley no hay otra cosa que la voluntad del soberano. De acuerdo con los ius positivistas, el ius positivismo tiene más ventajas explicativas de su naturaleza que el ius naturalismo, porque para los positivistas el motivo por el cual los sujetos evitan cometer actos ilícitos no es por el temor hipotético al castigo que pudiera infligir una supuesta voluntad divina, moral o racional, que en última instancia no sería otra cosa que un asunto interno, sino lo que hace que eviten cometer actos ilícitos es el temor al castigo que podría condenarles efectivamente el Estado, ¿no? Es decir, aquí no es de que, pues es que te vas a sentir mal contigo mismo, es que en algún momento Dios te va a castigar, es que, no sé, sino aquí, o sea, tú cometes un acto ilícito y evidentemente el Estado te va a sancionar, te va a castigar de distintas formas, pero te va a castigar. Y eso es lo que debería estar evitando que los seres humanos cometan ilícitos. Evidentemente, aquí habría que plantearse
la viabilidad de lo que dicen los ius positivistas, ¿no? Porque ¿qué tanto más se cometen delitos con el ius positivismo que con el ius naturalismo? Ahora, ¿el ius naturalismo podría llevarse a la práctica? Son preguntas, bueno, que hay que estar analizando. Finalmente, veamos el ius sociologismo. Para los ius sociologistas o ius realistas, el derecho no consiste exclusivamente en normas. El derecho no se identifica con un deber ser, sino más bien con un ser. Y este ser puede identificarse con la norma, pero también puede identificarse con el hecho. De este modo, entonces, podemos distinguir entre el derecho como norma estatal y el derecho como hecho social, pues el derecho no se puede reducir únicamente al Estado, sino que debe incluir a la sociedad. Y cuando decimos que no se refiere al Estado, nos referimos al que está gobernando en el Estado, ¿no? O sea, el derecho no puede, de acuerdo con los ius sociologistas, el derecho no puede reducirse únicamente a las órdenes del que gobierna, del gobernante, sino que también se debe incluir a la sociedad, qué es lo que la sociedad está haciendo. Entonces, para los ius sociologistas, el derecho no es otra cosa que una experiencia de realidades relativa a la conducta humana y al cumplimiento efectivo de las normas jurídicas en los fenómenos sociales. Para el ius realismo o ius sociologismo, el derecho como objeto de estudio no son las normas ni los valores, sino los hechos. Son los hechos los que van a tener un verdadero valor para lo que es el derecho. En el ius sociologismo, la importancia de las normas jurídicas no radica en sí mismas por ser normas formales, ni en su contenido justo, ni en las actitudes y conductas humanas que derivan de dichas normas y valores. Es decir, para este ius sociologismo, evidentemente las normas se tendrán que estar acomodando conforme la sociedad va respondiendo, conforme la sociedad va cambiando. De ahí que no es únicamente porque el gobernante quiere tal cosa, sino también hay que tomar en consideración lo que la sociedad manifiesta ante estas normas que pone el gobierno. Entonces, para el sociologismo no es únicamente, o sea, no es lo que diga un ser divino, no es lo que diga la razón de una sola persona, no es lo que dice el gobernante, como dicen los positivistas, entonces, sino que es un conjunto de todo, es sí lo que dice el gobernante, pero también lo que manifiesta el pueblo. Y bien, pues este sería todo el tema. Espero que les sirva de algo y nos vemos en otro momento.